Carla, gracias. Iván, gracias. A los dos. ¿Massa vuelve al peronismo el día después? Massa tiene el 22 de octubre una elección en la que es candidato a senador. Nosotros nos tomamos muy en serio en un país la elección del 22. No es una meta en sí misma, que también lo conversábamos. No nos parece que sea el fin del mundo y creo que comienzan muchas cosas después del 22 de octubre. Y tiene que terminar el año 2017, donde hay muchas leyes que todavía quedaron con medias sanciones y leyes muy importantes para discutir en la Argentina. Massa tiene una proyección política muy importante. Massa es un líder político que es diferente y tiene una elección a la que se presentó con total convicción para ser senador de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que nos hubiese gustado. Por eso vos me preguntás si vuelve o no peronismo. Nosotros tenemos un frente, nosotros tenemos un partido que es el Frente Renovador y que ha hecho un frente con Margarita Stolbizer. Eso es un frente electoral. Exacto, bueno. En términos programáticos, ¿dónde lo imagina Massa? ¿Dónde se imagina usted que proviene del peronismo, de la dirigencia gremial, etcétera, discutiendo espacios de cuota parte de poder de cara al futuro? ¿En el peronismo, fuera del peronismo? Yo lo imagino discutiendo un espacio, obviamente cercano al peronismo, por supuesto, porque yo lo identifico como peronista, lo que no significa que no pueda tener alianzas con no peronistas. Me hubiese encantado que esta elección, todavía creo que hay tiempo en este periodo electoral, que esta polarización que existe, no la podemos negar, lo conversábamos antes de entrar al programa, es una polarización que para mí está multiplicada en una potencia irreal. Creo que sí, me parece que hay un reproche que hacerle a esta campaña, a la de las PASO y a esta. Es muy poco debate de ideas y con un futuro incierto respecto de temas que ustedes conversaban recién. ¿Qué de la reforma impositiva? ¿Qué de la reforma laboral? ¿Qué de la reforma previsional? Estos son los grandes temas que yo como diputada también tengo mis dudas. Dentro de nuestro espacio nosotros tenemos propuestas. No dudo que Cambiemos las tenga y no dudo que Unidad Ciudadana o el kirchnerismo las tenga. Ahora, ¿cuál es el espacio de debate si no es en el Congreso, en las comisiones? Me parece que este hubiese sido un buen momento, la campaña, para discutir estos temas. Y te doy un solo ejemplo para ver si soy clara y específica. Cuando nosotros preguntamos al jefe de gabinete de ministros cuando viene al Congreso, ¿qué se está pensando de la reforma previsional? Porque hay un decreto en el que nombran a profesionales para que redacten un proyecto de ley sobre reforma previsional, salió publicado en el boletín oficial, es verdad que son ad honorem los profesionales. Cuando le preguntamos al jefe de gabinete, nos contesta por escrito diciendo, porque le preguntamos cuáles son las bases, si yo encomiendo a un profesional a que me haga una reforma, le tengo que dar mínimamente los ejes a las que yo quiero ir dirigiendo la reforma. Nos contesta que son los lineamientos generales del modelo. O sea, hay una intencionalidad de no tratar ciertos temas. Por supuesto que tienen un menor costo. Si yo no hablo de los temas que pueden traer posiciones antagónicas de apoyo y gente que no me apoye, cuando yo hablo de los grandes temas, corro el riesgo, y creo que el gobierno no lo quiso correr ese riesgo, y eso es lo que decepciona. Ahora, Iván, ¿le viene la reforma? Porque, digamos, hoy los diarios planteaban la idea de, ahora se discute el poder real de Cambiemos el día después de la elección eventualmente, si los números terminan validando al menos las pasos, incluso se mejoran un poco. Entonces la pregunta es, bueno, ¿con poder efectivamente el gobierno va a hacer lo que no pudo por no tener poder? Mira, Paulino, en primer lugar hay que decir que las elecciones se ganan el día de la elección. No, eso estoy de acuerdo. O sea que todo el mundo tiene que ir a votar y veremos cuál es el resultado. Lo que quiero saber es qué está en la cabeza de Macri, digamos. ¿Está más gradualismo? ¿Está seguir buscando acuerdos? Quizás hasta cuestionando su propia ideología en muchos temas, porque yo creo que Macri no es genuino en muchos aspectos, o finalmente imponiendo lo que él cree equivocado o no. No, mira, esto está muy claro porque por un lado es lo que viene diciendo el gobierno y por el otro lado es lo que viene haciendo el gobierno. O sea que no hay contradicción acá. Y es que el plan económico y político del gobierno es un plan gradual, de reforma gradual de la economía y una reforma también gradual de la manera de hacer política en la Argentina. Porque creo que tenés razón vos y tenés razón vos también,
que hay muchas discusiones que hay que dar después de las elecciones, y son discusiones no solamente de temáticas particulares, sino cómo se tratan esas temáticas. Porque uno de los grandes fracasos de la Argentina se debe a una clase política que gobernó por décadas y realmente usando el poder para uso propio y no para el bien de la gente. Y ahí hay 2 o 3 cosas que te digo que nos interesa marcar como una agenda de cambio cultural en la política, que es, por un lado, ir de una agenda del conflicto, que es lo que basó mucho de la gobernanza argentina en la última década, a una agenda del trabajo. Son 2 paradigmas totalmente distintos. ¿Nos vamos a pelear o vamos a realmente acordar como se logró acordar en muchos casos en el Congreso y también con varios sindicatos? Pero eso parecía la versión Cambiemos 2016 más que 2017. ¿Por qué? Y porque en el 2017 levantaron un poco el tono. Le dijeron ventajita Massa. Bueno, eso es otra cosa, pero en el ámbito del Congreso, en el ámbito del Congreso siempre se buscó trabajar y dialogar. En el ámbito y en la relación con los sindicatos. A ver, este es el gobierno que logró acuerdos sectoriales con los sindicatos del petróleo, textiles, calzado y automotores. ¿Y esa va a ser la lógica de la reforma eventual laboral o va a haber una reforma integral laboral? ¿O se van a discutir los convenios colectivos de trabajo por sector y nada más? En este gobierno todo se discute, todo se dialoga, todo está abierto a ser revisado por fuerzas de la oposición. Todo. Digamos, trabajamos así desde el primer día y seguiremos trabajando así. Y el otro tema que hay que tener muy en claro es gobernar pensando no en la próxima elección, como se ha hecho en los últimos años, sino pensando en la próxima generación. Digamos, es un insulto que en la Argentina haya todavía 8 millones de personas que no tengan acceso a agua potable, casi 9 que no tengan acceso a cloacas. Y nosotros hemos dicho, y lo vamos a lograr, creo, que en los primeros 4 años de Macri, una cobertura del 100% en agua y 75% en temas de cloaca. Y a un costo mucho menor. Un dato nomás, porque sé que tenemos que abrirlo para que hablemos todos. Pero del año 2011 al 2015, cada kilómetro de ruta al gobierno anterior le salía 2 millones de pesos. A nosotros nos sale hoy, este año, con la inflación, etcétera, etcétera, 1.3 millones de pesos, 35% menos. Esa es la otra parte de la agenda, gobernando con transparencia y no quedándose con el vuelto como hizo, el vuelto, con una parte importante de lo que es del dinero público a los políticos que venían de antes. Pitiot, ¿se viene un Massa más dialoguista como en 2016? Pareciera que hubo un Massa en la primera etapa de este gobierno y a partir de la discusión por ganancias algo se quebró entre Massa y el gobierno y nunca más hubo retorno. ¿Ahora cree que fuera de una contienda electoral, después de octubre, hay un espacio para que Massa se acerque más a la discusión de ideas en el Congreso y no tanto a la discusión partidaria electoral? Mira, Nacho, me parece que recapitulando lo que escuchaba, me parece que Massa es el que para mí y para muchos es el más distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque Massa siempre fue dialoguista, inclusive en el momento de lo que muchos marcan como un antes y un después, que fue la discusión, que yo la viví en carne propia y fue una de las grandes discusiones álgidas de mi primera experiencia como diputada en el mandato. Massa siempre fue dialoguista, lo sigue siendo. Y digo que es distinto porque las copias nunca fueron buenas. Así como el timbreo copiado por Unidad o por el kirchnerismo a Cambiemos, me parece que Macri está copiando algunas malas prácticas también del kirchnerismo, en el sentido de encerrarse en sí mismo, una soberbia bastante profunda. Yo creo que igual hay lugar todavía para la apertura y para que escuche a la oposición. Nosotros siempre tendemos el puente de la discusión sana y de la crítica constructiva. Se le reprocha más y nos reprochan a nosotros, porque yo lo siento en primera persona, porque yo soy diputada nacional y nosotros discutimos el tema de ganancias. Y el tema de ganancias nos dijeron de todo, porque fue uno de los primeros proyectos en el que no sentimos que se estaba defendiendo a la clase trabajadora, que la promesa de la quita de ganancias al trabajador no lo estaban cumpliendo, y había un acuerdo tácito de que todas las fuerzas, si llegaban en su momento por su aspiración de poder llegar a ser presidente, Massa lo propuso también Scioli y lo propuso Macri,
que se iba a sacar el impuesto a las ganancias. Hubo un no rotundo y a partir de eso fuimos los más malos del condado. De ser los más buenos pasamos a ser los más malos. Fuimos buenos cuando Massa lo acompañó a Davos demostrando una actitud de madurez política enorme, porque en realidad Massa no fue a Davos porque quería viajar a Davos. Massa fue para demostrar que a pesar de las diferencias, porque las tenía y en ese momento las demostraba, tenía que haber una gobernabilidad. Veníamos de una década muy difícil y recuerden el momento, Cristina no le quiso dar la banda presidencial a Macri. Se fue en el avión de aerolíneas. Fue un momento muy duro para la Argentina institucionalmente. Ahí van algo, porque es secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional, después abro el juego con Cancelare también, pero va a haber una nueva ley de pacto fiscal, porque vence este año, digamos, con lo cual el año que viene tiene que haber un nuevo marco para regular la relación en buena medida entre el gobierno federal y las provincias, independientemente de que está pendiente el mandato constitucional y la manda constitucional de darnos una nueva ley de coparticipación que debió estar rigiendo desde diciembre del 96 y al día de hoy no se pueden poner de acuerdo. La pregunta es, ¿esa reforma va a ser con el Consejo Federal de Inversiones adentro, con los gobernadores sentados en una mesa, o imagina que va a ser casi por imposición? No, yo me imagino algo que está consensuado y visto con los gobernadores. A ver, nada en la Argentina se puede hacer sin lograr consensos. Si vos no lográs consensos, todo lo que haces dura poco. Ese fue uno de los grandes problemas de la Argentina. O termina en la justicia, qué sé yo. O termina en la justicia, o el gobierno que viene después da marcha atrás. Y nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno, y somos responsables de esto, es sentar las bases para el desarrollo futuro de décadas en la Argentina. Y eso requiere necesariamente diálogo con las fuerzas de la oposición y con los gobernadores, que son los que tienen que implementar muchas de estas reformas también. Diputada, quizás aquella discusión que usted planteó con respecto a las ganancias, se dio una complejidad por el diálogo que en aquel momento parecía impensado entre Sergio Massa y Máximo Kirchner, con lo cual tiñó todo de política y de ahí recrudeció parte de la desconfianza del gobierno y también parte de la desconfianza del electorado, que dijo, ¿cómo? ¿Por qué hablan nuevamente con ese sector? La foto. Yo te lo entiendo y en ese momento se analizó y vuelve a insistir. A veces la autenticidad cuesta caro. Era mucho más fácil para todos nosotros en el bloque apoyar en ese momento al que estaba ganando, al ganador. Apostar a ganador está buenísimo, porque uno quiere ganar, a todos nos gusta ganar. En ese momento, el kirchnerismo, y para mucho sector de la sociedad, el kirchnerismo ha sido nefasto. Ese Kicillof sentado también en esa foto. Ahora, ¿no es más genuino apoyar por convicción? Era un proyecto de ley, era modificar el proyecto de ley que venía del Poder Ejecutivo vinculado con ganancias y nosotros nos mantuvimos a pesar de que tuvimos que pagar un costo político enorme, pero no nos arrepentimos porque nosotros entendemos que, y lo seguimos manteniendo, es imposible sostener un esquema de impositivo, que por eso seguramente se va a modificar y va a haber una reforma impositiva integral en la Argentina. Yo no soy economista, pero tengo un maestro que es Marco Labaña que nos enseña a todos dentro de lo que uno puede aprender. Pero esta reforma impositiva que se viene postergando en el tiempo denota que el accionar del gobierno durante estos casi 2 años ha apostado más a todo lo que es especulativo que a lo productivo. Bueno, a propósito de el impuesto a las ganancias o sea, no pagan las LEVAC, no paga el plazo fijo de alguien que gana en intereses, pero está pagando mi papá que es jubilado, mi papá paga ganancias. A propósito de ello, Schiaretti dijo que hay que poner un impuesto a la renta financiera, casi en línea con lo que viene planteando Massa, Stolbizer y otros sectores. ¿Lo imagina el gobierno poniendo un impuesto a la renta financiera que Daniel Marx dijo iba a ser muy perjudicial, por ejemplo, para la economía? Mira, sé que se estudia la posibilidad. Digamos, yo tampoco soy economista, no estoy metido en estas discusiones, pero sé que se están estudiando todas las posibilidades y es cierto lo que decías vos recién. Se viene demorando la reforma impositiva en la Argentina hace décadas. Sí, ¿no? sí. Este fue el primer gobierno en no sé cuántas décadas en bajar un impuesto, ¿no? Y todos entendemos que la Argentina, digamos, se pagan impuestos como en muy pocas partes del mundo. Tenemos impuestos como los países nórdicos. También bajo la de las mineras.
Claro, pero eso precisamente genera trabajo. Se hizo para proteger el empleo y fue un pedido de los gobernadores de las provincias y las mineras. De nuevo, eso es parte de pensar al país como un país federal. Uno habla con los gobernadores, ve qué necesidades tienen, ve dónde ellos tienen sus ingresos y desde dónde generan empleo. Y eso fue hablado y fue fundamental para mantener los empleos en provincias muy importantes en la Argentina que no tienen otros empleos todavía, porque venimos de décadas sin generación de empleo real en la Argentina. O sea que es fundamental entender eso. El empleo sí. Gracias a los dos por este ratito. Al contrario. Por favor, Bienvenidos. un placer. Suerte en el tramo final de la campaña. Más allá de que no estén en carrera en términos personales, no juegan pocas cosas el 22 por la noche, ¿no es cierto? Ni unos ni otros.